Bien, ¿qué tal, chavos? Vamos a ver la parte de leyes de Kirchhoff, un poquito resumido, un poquito rápido, para llegar a un ejemplo en la parte final y poder comprender un poquito más de lo que se trata el tema. En la clase anterior platicábamos de conceptos previos, algunos ya los habíamos visto y los más relevantes que quería que viéramos fue la parte del concepto de un nodo, una rama y una malla dentro de los circuitos. Un nodo es un punto de un circuito donde concurren más de dos conductores. Una rama es un conjunto de todos los elementos comprendidos entre dos nodos. Y una malla es un conjunto de ramas que conforman un camino cerrado en un circuito. Vamos a ejemplificarlo en un circuito para que se entienda un poquito mejor. Un nodo es aquel punto donde incurren varios elementos. Date cuenta, por ejemplo, el nodo B incurre la resistencia 1, la 2 y la 3. Del nodo B al nodo C se le llama rama y va a haber conectado uno o más elementos. En este caso, date cuenta, tenemos en esa rama la resistencia número 2 y la fuente de voltaje 2. Vamos a ver qué decíamos o qué platicábamos acerca de la primera ley de Kirchhoff. ¿Qué es lo que en resumen te dice? Te dice todas las corrientes que entran y salen de un nodo están relacionadas entre sí por esta ley. Esta ley también es conocida como la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué es lo que nos dice literalmente el enunciado de Kirchhoff? Te dice que la suma algebraica de todas las intensidades que llegan a un nodo es igual a la suma algebraica de todas las intensidades que salen de un nodo, consideradas todas ellas en el mismo instante de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Date cuenta de la imagen que tenemos acá abajo como ejemplo. Tenemos un nodo cualquiera, donde están llegando varias líneas, las cuales están conduciendo energía eléctrica. Las enumeramos y las enlistamos y vemos que la corriente 1, 2 y 3 están entrando al nodo y la 4 y 5 están saliendo del nodo. Recordemos la primera ley que te dice que la corriente, toda la sumatoria de las corrientes que entra va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Si tú igualas la función a 0, pasas la parte de las corrientes de salida al otro extremo con signo contrario. Vamos a ver un ejemplo para este nodo. ¿Cómo quedaría la ecuación con la primera ecuación? Sumatoria de corrientes que entran, sumatoria de corrientes que salen. Y 1 más I2 más I3 va a ser igual a I4 más I5. Estas dos corrientes las pasas al otro lado con signo contrario y la ecuación queda igualada a 0. Esta es una ecuación muy útil, así que la vamos a estar utilizando en el ejemplo. Esta va a ser nuestra primera ecuación prácticamente. Vamos a ver la contraparte, la segunda ley de Kirchhoff. Ya no habla de corrientes en un nodo, va a hablar de las fuentes y las caídas de voltaje que consume un circuito. Prácticamente te comenta, el voltaje generado en un circuito se consume en las caídas de tensión, que se producen en todas las resistencias conectadas en el mismo. Ya que por la ley de Ohm, la tensión es igual al producto de la intensidad por la resistencia. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Esas tensiones generadas y más las caídas de tensión producidas en los receptores se relacionan entre sí por la ley de tensiones de Kirchhoff, que es esta segunda ley de Kirchhoff que estamos platicando. Vamos a ver qué enuncia literalmente la ley de Kirchhoff. La segunda. En toda malla o circuito cerrado, la suma algebraica de todas las tensiones generadas debe ser igual a la suma algebraica de todas las caídas de tensión en las resistencias a lo largo de una malla. Entonces date cuenta que tiene cierta relación con la primera, nada más que acá estamos hablando de fuentes de voltaje y de caídas de tensión en los elementos resistivos. Y las ecuaciones son muy similares. Las fuentes de voltaje son iguales a las caídas de resistencia, las caídas de tensión, perdón, de cada resistencia. Igual a la ecuación a 0 y te sale tu ecuación con respecto a estas tensiones. Hay dos puntos importantes que debemos de considerar. En los generadores, el convenio de signo para la tensión es la siguiente. Cuando recorremos un generador desde el borde negativo hacia el borde positivo, acuérdense la parte más pequeña hacia la línea más grande, la tensión se considera positiva. Cuando se recorre un generador desde el borde positivo
hacia el negativo, o sea, al revés, la tensión se debe enunciar como negativa. ¿Okay? La flecha va a indicar el sentido en el que se recorre una malla. Te vas a dar cuenta que eso tú lo puedes definir y al final de cuentas, cuando hagas el análisis, ver si estaba correcto o era erróneo. ¿Qué pasa con las resistencias? También existe un convenio de signo para la caída de tensión. La caída de tensión será positiva si el sentido de la intensidad que circula por ella coincide con el sentido con el que se recorre la malla y será negativa en caso contrario. Vamos a hacer un ejemplo para determinar las ecuaciones que describen a la malla del siguiente circuito. Vamos a aplicar tanto la primera como la segunda ley de Kirchhoff, ayudándonos un poquito ahí de la ley de Ohm, hasta llegar a las ecuaciones. Resolver el sistema de ecuaciones es un sistema de ecuaciones lineales, nada más que con un sentido físico, hablando de corrientes, voltajes, resistencias, y por último, encontrar la intensidad. Hasta ese punto vamos a llegar, hasta encontrar la intensidad que recorre cada una de las mallas. Como primer paso, tú designa las corrientes que llegan a cada nodo. Eso tú lo puedes definir. Al final de cuentas, cuando tengas tu resultado de las corrientes que estás definiendo, el signo te va a indicar si estabas bien o estabas mal. Eso es lo interesante de esto. Tú define, ¿ok? En este caso, se colocó que la corriente 1 llega al nodo A y la corriente 2 y la corriente 3 salen del nodo A. Acuérdate, no todas pueden entrar, no todas pueden salir al mismo tiempo. Unas tienen que entrar, otras tienen que salir. Si te das cuenta, al primer nodo entra la corriente 1, sale 2, sale 3. Si tú sigues esas líneas, ¿qué pasa en el nodo B? En el nodo B pasa prácticamente lo mismo. Nada más que ahora la corriente 1 está saliendo, la 2 y la 3 están entrando. Prácticamente son equivalentes. Entonces solamente necesitas un nodo. Si analizaste primeramente el nodo A, te quedas con ese nodo A. ¿Cómo nos quedaría la ecuación aplicando la primera ley de Kirchhoff? Todas las corrientes que entran van a ser igual a todas las corrientes que salen. Esa va a ser nuestra ecuación número 1. Posteriormente, con este como semicírculo, con una flecha, tú indicas el sentido en el que va recorriendo la corriente, el circuito, dependiendo de lo que haya señalizado, ¿verdad? No puedes contradecir esa parte. O sí, nada más tendrías mucho cuidado con la parte de los signos. En este paso número 3 vamos a aplicar la ley de tensiones, o sea, la segunda ley de Kirchhoff, para obtener las ecuaciones que describan las caídas de voltaje de cada resistencia y también las fuentes de tensión. Si te das cuenta, tenemos 3 fuentes de tensión en este circuito. De la malla número 1 que tenemos de este lado, dense cuenta. Primero, empezamos recorriendo este sentido como lo tiene el circulito rojo, empezamos por la fuente y va de positivo a negativo. ¿Qué te decía la convención de signo de las fuentes? Entonces se considera prácticamente negativa la primera fuente de voltaje. Seguimos recorriendo buscando puras fuentes de voltaje. Encontramos la segunda fuente de voltaje, esta de 6 volts. También pasa el mismo fenómeno, va de menos a más. Por lo tanto, esa sí tiene convención positiva. Terminaron las fuentes de voltaje. Va a ser igual a las caídas de voltaje. Acuérdate que las caídas de voltaje van a ser igual a corriente por resistencia. Entonces, vamos a empezar con la resistencia de 2 ohms por la corriente 1, porque es la que está atravesando a dicha resistencia. Es lo que tenemos de este lado. Posteriormente seguimos la malla y llegamos a la resistencia 4, que la resistencia 4 es de 3 ohms. ¿Y qué corriente le está llegando? La corriente I2. Por eso tenemos 3 ohms por I2. Acá creo que me falló esta parte, era I2. Y por último, sí, voy a corregir esa parte. Y por último, tenemos la resistencia de 4 ohms y lo recorre la corriente I1. ¿Ok? Ya tenemos nuestra ecuación, fuentes de voltaje igual a caídas de voltaje en resistencias. Pasamos todo lo que tenga incógnitas al lado derecho y lo que nos quedó de las fuentes de voltaje que quede del otro lado como una constante. Dense cuenta que acá ya hice la corrección de la corriente, acá era I2. ¿Ok? I2.
Esa es nuestra ecuación 2, la sacamos de la malla 1. Mismo procedimiento para la malla número 2. Primero, el sentido, ahí está, es horario. Tenemos una fuente de voltaje, va de más a menos, entonces la fuente de voltaje es negativa. Vamos al otro lado recorriendo, encontramos la otra fuente de voltaje de 4 volts, que también va de más a menos, también es negativa. Caídas de voltaje son 3, una resistencia de 2, una resistencia de 3, una resistencia de 4. Si te das cuenta, la de 4 está calculándose con la corriente I3, por eso tenemos 4 veces I3, más la corriente I3 continúa por esa línea y llega a la resistencia 5, que es de 2 ohms. Por eso tenemos 2 ohms por I3. Y por último, tenemos la parte de la resistencia 4. Pero date cuenta que el sentido de tu malla contradice al sentido de la corriente. Por eso va a ser negativo. ¿Ok? Va en contra. Por eso va a ser negativo la resistencia de 3 ohms por la corriente I2. Mucho cuidado con esa parte. Igual hacemos la reducción, despejamos y ¿qué nos queda? Menos 3 y 2 más 6 y 3 es igual a menos 10. Esta va a ser nuestra ecuación número 3. Ya tenemos nuestro sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Quién sería? I1, I2 y 3 respectivamente. Paso número 4, resolver un sistema de ecuaciones lineales con algún método que tú quieras. ¿Okay? Puede ser sustitución, puede ser reducción, puede ser si quieres un método gráfico, puede ser con ayuda de una matriz, puede ser con ayuda de, ¿qué será? Reducción, bueno, cualquier método conocido para resolver un sistema de ecuaciones. Yo elegí la parte de sustitución. Agarro la ecuación número 1, acá las tengo numeradas, y la despejo. ¿Okay? Despejo la parte de I2. En realidad puede despejar cualquier variable, ¿no? Usted ya sabe manejar este tipo de sistemas. Aquí seleccioné I2 para despejar. ¿Okay? Ah, no, perdón. Acá sustituí la ecuación número 1, que ya tengo despejado la intensidad 1, y la sustituí en la ecuación número 2. Y si te das cuenta, todo lo que me queda, puedo despejar la intensidad I2. Me va a quedar en términos de I3. Bien, no hay problema. La enumero como mi ecuación número 4. Este valor de I2 que conseguí, la sustituyo en mi ecuación número 3. ¿Para qué? Para que todo quede en términos de I3. Acá hice la sustitución, desarrollo, ¿y qué me quedó? Todo en términos de I3. Despejo I3 y me da menos 1.4166 amperes. Negativo. Ahorita les explico qué significa esa parte del amperaje negativo. Posteriormente, si ya tengo I3, sustituyo este I3 en la ecuación 4, en esta que teníamos por acá, y despejo el I2. I2 me dio 0.5 amperes. Ya tengo I3 y 2, puedo sustituir en la ecuación 1 para obtener mi corriente 1, que sería de menos 0.9166. ¿Qué significan estos valores de intensidad negativos? Significa que el sentido que le pusiste es incorrecto, van en sentido contrario. Redibujas tu circuito, pero cambiando el sentido de ¿quién? De I1 y el sentido de I3. ¿Qué significa? Que I1 está saliendo, I2 sí está saliendo y I3 es el que está entrando. Redibujo mi circuito, I1 sale, I3 entra, I2 se quedó normal. Y ya puedo colocar las corrientes en positivo. ¿Okay? Ya terminé mis incógnitas. Si te piden calcular la caída de tensión de cada resistencia de forma individual, pues ya lo puedes hacer. Ya no hay ningún problema. ¿Okay? Puedes calcular potencia, puedes calcular entre otras cosas, pero básicamente es aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Con esto acabamos el ejemplo que quería ver de mallas. Espero que sea de su agrado, espero que me hayan entendido y pues estamos en contacto.